Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a otro programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte, qué bueno que están con nosotros aquí en esta tarde y pues platicando de temas interesantes como siempre y que puedan ser de utilidad, de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento personal y sobre todo pues de aprender temas que en ocasiones pues no tenemos la oportunidad de tenerlos a la mano y pues este programa está diseñado para aprender, ¿no? Para reflexionar y justamente pues que nos inyecten de una información necesaria para poder pues seguir adelante. Y bueno, fíjense solamente que pues queremos su retroalimentación, queremos saber cómo les van con los temas que presentamos, queremos saber si les han ayudado, han aprendido y para ello les pido por favor que estén en contacto conmigo y con toda la producción de Promo Estéreo aquí en Metamorfosis Vida y Muerte a través de las redes sociales. Entonces me encuentran en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en nuestro canal de YouTube que en este momento estamos transmitiendo justamente en vivo y también porque pues vamos a tener a nuestro invitado para que ustedes lo puedan identificar, lo puedan ver y también pues puedan recuperar posteriormente pues los programas en los podcasts. Recuerden a través de la plataforma LL Digital, ustedes buscan Metamorfosis, se despliega pues el iconito que es una mariposa y ustedes ya podrán descargar todos los 150 y tantos programas que ya llevamos al aire gracias a ustedes. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque como siempre me gusta más aprovechar el tiempo con mis invitados que con el wiri wiri que yo les puedo decir. Y bueno, fíjense que de verdad me da muchísimo gusto tener en mi invitado del día de hoy. Él es Marco Antonio Rodríguez Paz. Él es psicólogo, él está en El Salvador. Él realizó un máster en psico-oncología en la Universidad de Valencia. Es licenciado en psicología en la Universidad de El Salvador. Tiene un diplomado en análisis de datos aplicado a la investigación científica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es psicólogo clínico asistencial en el Hospice La Cima desde el 2019 hasta la fecha y también labora en el Hospital Divina Providencia del 2011 hasta la fecha y también brinda atención psicológica individual para pacientes con cáncer y sus familias y también en el contexto de cuidados paliativos que, bueno, ustedes han estado escuchando muchísimo en este programa. Y de verdad, Marco, un gusto tenerte desde El Salvador, que te hayas dado este tiempo para poder platicar con nosotros y de hablar de una temática que me parece muy interesante y reflexiva desde el título en el que vas a platicarnos, que es Aprendiendo desde mi pérdida. De repente hacemos una generalidad y decimos aprendemos de las pérdidas, pero aquí hacer la propia, creo que justamente eso les da una perspectiva diferente, ¿no, Marco? Pues bienvenido a Metamorfosis. Y si empezamos, Marco, ¿te parece? Pues hablando de estas cuestiones de pérdidas que todo mundo hemos tenido, que esta situación de salud mundial también nos ha hecho acercarnos y visualizar más estas cuestiones de pérdida, pero ¿cómo vivimos estas cuestiones, digamos, de fallecimientos, de ausencias, de cosas que no siempre sabemos qué hacer? ¿Y por qué llamarle así, Marco? Por qué ponerle ese título donde de verdad a mí me llamó la atención decir desde mi pérdida, ¿no? No la de los demás, sino cómo la introyecto yo. Bienvenido, bienvenido, Marco. Gracias, Leticia. Encantado de ser tu invitado, pues, y hablando de estos temas tan importantes, ¿no? Y bajo ese razonamiento que tú planteabas, ¿no? Pienso que, bueno, nuestro sistema nervioso en general, en términos generales, está diseñado para aprender y sobrevivir, ¿no? Entonces, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues estamos aprendiendo a través de los estímulos que recibimos, y luego ya al nacer aprendemos de los vínculos, formamos vínculos con nuestros padres, con nuestros progenitores, con las personas que nos cuidan. Entonces, todo este bagaje, ¿no? de aprendizaje pues es algo que vamos haciendo durante todo el resto de nuestra vida. Nos enseñan también en la escuela a aprender teorías, postulados, paradigmas, y también nos enseñan a tener cosas, ¿no? Y a adquirir cosas.
a desarrollarnos de cierta manera, pero fíjate que no nos enseñan tanto a cómo soltar, a cómo aprender a realmente desapegarnos, incluso desapegarnos de ciertos vínculos, incluso que pueden ser viciosos para nosotros. Entonces, pues creo que de ahí viene el título, ¿no? Y la idea de plantear qué cosas podemos aprender desde el desapego, desde la pérdida en sí. Pues la muerte es algo común, obviamente, entre todos los seres humanos, entre todos los seres vivos, y en esa medida creo que valdría la pena invertir un poco de tiempo en pensar cómo voy a vivir una pérdida significativa para mí. O sea, es invertir realmente tiempo creciendo emocionalmente, ¿no? Sin embargo, aprendemos en el camino. Aprendemos muchas veces en el camino, o sea, cuando se da la situación de pérdida en general. Entonces, entendamos cualquier tipo de pérdida, incluso la pérdida de una relación significativa de años, ¿no? Con nuestra pareja, el status quo, tal vez, o nuestra condición social, ¿no? O la pérdida, digamos, de un trabajo, ¿no? Significativo para nosotros. Entonces, obviamente es más intenso en la pérdida por muerte de un ser querido, ¿no? Porque hemos formado un vínculo con ese ser querido, hemos formado un vínculo, y lo que estamos hechos por dentro es de esos vínculos con estas personas y con lo que nos rodea. Entonces, al desaparecer la persona, al desaparecer estas cosas que nos han formado por dentro, pues también algo de nosotros muere por dentro, algo se destruye, algo se rompe, algo se destruye, y tenemos que poco a poco irlo reconstruyendo nuevamente. Marco, qué interesante esta reflexión que nos haces, porque bien dicen por ahí que dependiendo de la intensidad del vínculo es el dolor que podemos sentir de la pérdida, ¿no? Claro. Ahorita hablabas justamente de una palabra clave que es qué tan significativo puede ser para mí la pérdida. Y también el que es cierto, nos enseñan a apegarnos a las cosas, Pegar, ¿no? sí. Desde, no sé, me imaginaba como cuando eres niño y te dan, no sé, un muñeco, te dan un regalo y tú, es tu regalo, es tu coche, es tu muñeco. O sea, desde ahí generamos como ese vínculo, incluso a cuestiones hasta materiales, ¿no? Y Sí, pues más sí, aún a personas cuando le ponemos ese mí, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, mis hijos, y pues desde ahí vemos como sí. esta parte de apego, ¿no, Marco? Claro, que no necesariamente es algo malo. De hecho, nos ayuda a construir nuestra idea del yo. Es todos estos vínculos y todo lo que tú estás planteando. Nos ayudan a la supervivencia, pero como tú dices, no nos enseñan cómo desapegar, cómo aprender a desapegarnos de esos vínculos. Pues en alguna medida, como te decía, la muerte o la pérdida es algo a lo que nos vamos en un momento determinado a afrontar. Vamos a ver cara a cara ante esa situación. Entonces, como te digo, valdría la pena invertir un poquito de tiempo en pensar cómo me puedo reconstruir nuevamente por dentro. Y extrañamente, uno de los pasos, si lo podemos llamar así, para reconstruirnos por dentro, es el expresar y sentir dolor emocional, reconocer esa parte de mí que se ha, pues sí, destruido en alguna medida, ¿no? Se ha caído, se ha quebrado dentro de mí. Entonces, el reconocimiento es algo que también tenemos que aprender desde esa situación. Reconocer mi dolor, aprender a expresarlo de manera más adaptativa y incluso abrazar el dolor, abrazar nuestra situación, es decir, darnos tiempo para reconocer que somos frágiles y vulnerables desde nuestras emociones y que podemos expresarla, y que podemos expresar esa tristeza
de manera, en alguna medida constructiva, si lo queremos ver así. ¿Cómo podemos expresar de manera constructiva? Pues puede ser muy obvio o de sentido común, pero uno es llorar, expresarse, llorar con alguien, con alguien también que represente algo importante para mí, ¿no? Otra forma también de expresión emocional que no es tan común en los latinoamericanos es escribir, llevar un diario de cómo me siento, de cómo me he sentido, o que me siento muy mal y reconozco esto y me entristece esto por esto y por esto. Y creo que al escribir se pueden ir explorando otras emociones, como por ejemplo enojo, ¿no? Por eso, ¿no? Porque tal vez yo tenía unas creencias nucleares que con la pérdida se han incluso puesto a tambalear, ¿no? Entonces, la escritura, la expresión escrita es una forma de expresión, de reconocer este dolor y sentirlo, ¿no? Y sentirlo y llorar. O sea, no hay nada de malo. De hecho, como te digo, es un paso, es un primer paso o algo que hay que hacer dentro de este entorno de la pérdida. Eso en primer lugar. Luego, quizás en un segundo momento, es autoobservarnos y ver de dónde exactamente viene este dolor. ¿De dónde viene? O sea, preguntarnos a nosotros mismos, ¿de dónde viene? ¿Viene de la ausencia física? ¿De la ausencia física, de la presencia de esta persona realmente? Porque pienso que es algo injusto lo que ha pasado. Porque pienso que me lo han robado a esta persona, que me la han quitado a mí, ¿no? Entonces, explorar de qué ideas más profundas dentro de mi corazón viene este dolor, ¿no? Y en alguna medida, aceptar y reconocer que muchas veces ese dolor viene de un punto de vista autocentrado, cerrado y rígido. Y que eso me ocasiona más dolor, pero un dolor que puede incluso llegar a ser tan fuerte que nos puede llevar a cuadros realmente depresivos. Okay. Pero explorar de dónde viene el dolor. Muy importante. Ponerme a analizar de dónde viene, qué es lo que realmente me hace sentir mal. Aunque parezca obvio y de sentido común, pensar que es la ausencia de esta persona, a veces no es así. A veces, como te digo, la persona tiene ideas centrales donde pueden pensar, es que la enfermedad me lo robó. Es que se fue y me dejó solo a mí. O incluso hay personas que cuando su ser querido fallece, y yo lo he observado y lo he visto, incluso en ceremonias funerales, dicen, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Como si fuera responsabilidad de la persona que se ha ido. Entonces, explorar de dónde viene eso y aprender, sobre todo aprender de dónde viene mi dolor. ¿Qué es lo que lo está disparando nuevamente? Y estas creencias las tenemos ahí en alguna medida y son nucleares, son centrales en nosotros y a veces nos rigen toda nuestra forma de pensar. Así es. Entonces, explorar esto creo que es de vital importancia. ¿De dónde surge el dolor emocional? Marco, me parece, fíjate, muy interesante desde que nos hablas del desapego. De repente pensaríamos que es, pues mejor no quiero a nadie, ¿no? Para no generar ahí un vínculo y entonces que me duela. Y creo que más bien, tú me dirás, es como aprender a separarse sanamente, ¿no? No el no querer, no el no Claro, involucrarse, claro. sino aprender a separarse sanamente. Y en eso está, pues,
creo que todas estas acciones o actividades que podemos nosotros realizar desde sí permitirnos expresar, como bien lo dices, el llorar o escribir, porque algo muy interesante pasa con la escritura y fíjate que tendremos prontito un programa sobre esta terapia narrativa, justamente que tiene esa intención, pero cuando antes, a lo mejor no sé si a ti te pasó, pero acá en México entró de moda hace muchos años el tener un diario y el tener un diario era como escribir todo lo que me pasaba en el día, ¿no? Me sentí Sí. enojada porque mi compañero no me peló en la clase, ¿no? O me sentí como muy contenta porque hoy mis papás me llevaron a pasear. Y creo que cuando uno lo relee, también se da cuenta, ¿no? De repente estás como muy enojada y escribes y hasta maldices en la escritura y dices, pero ¿cómo por esto me puse así tan intensa, ¿no? ¿Cómo fui Claro. escribiendo como todo esto y vemos cómo las páginas estaban mojadas de que estaba llorando, o cómo escribí tan enojada que taché, y que creo que son maneras también de permitirnos expresar lo que realmente estamos sintiendo y después hacer este gran ejercicio que creo que no hacemos con frecuencia, que es autoobservarnos, identificar Autoobservar. realmente qué es lo que está pasando con esta pérdida, ¿no? Como tú Claro. dices, es Ajá. escarbarle, creo que hacer un análisis más desmenuzado de lo que realmente me está provocando dolor y que Dolor. creo que sería muy interesante pues darnos cuenta de eso, ¿no? Porque a veces, como tú dices, pues le reprochamos a la persona que me dejó sola, que ya no está, que qué voy a hacer, este, ¿por qué se fue? ¿Por qué se ¿Qué voy a hacer sin enfermó? ¿Por ti? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando pues tenemos que hacer Claro. como un trabajo muy personal, muy hacia adentro, desde realmente qué me está doliendo, ¿no, Marco? Que creo que Sí, es muy acabas de decir interesante. algo, una frase muy interesante. Muy interesante lo que dices. Hay que hacer un viaje hacia adentro. Hay que hacer un viaje hacia adentro y explorar y autoobservarnos. ¿Qué es lo que ocurre dentro de nosotros en esta situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y claro, van a haber síntomas, va a haber situaciones dolorosas, somáticas, incluso insomnio, todo lo que un cuadro durante de duelo pueda presentar, ¿verdad? Que en ciertos momentos va a ser normal, pero hay que hacer un viaje hacia adentro y reconocer, primero expresar el dolor, darle un poco de salida al dolor emocional y luego analizar, autoobservarnos de dónde viene exactamente este dolor, de qué incluso creencias nucleares viene este dolor. Oye, Marco, yo quisiera preguntarte, por Um, ejemplo, ante ajá, esta, digamos, exploración, ¿tú consideras que tendríamos que hacer este trabajo acompañados de alguien como tú que pueda, digamos, guiarnos? Porque me parece que es algo difícil de repente hacer esta autoobservación y darnos cuenta de lo que en realidad nos duele, ¿no? Porque uno ante la pérdida, pues claro, se bloquea emocionalmente y no alcanzamos a ver más allá de la ausencia, ¿no? De ya no está, claro, ya no lo voy a claro, tener aquí, esa persona o esa situación específica, pero me parece que es justamente el poder decir que hay especialistas que nos pueden ir acompañando en este proceso de autoobservación, sobre todo, para ayudarnos a encontrar ese verdadero origen del dolor que sentimos, ¿no? Que justamente la palabra duelo significa dolor, ¿no? Del latín dolus, que es dolor, y que creo que claro. sería muy importante, ¿no, Marco? Poder tener la seguridad de que alguien puede acompañarme, que me puede guiar también desde afuera para poder hacer este trabajo interno que no es sencillo poder hacer. Claro, efectivamente, coincido mucho contigo. Incluso en aquellos duelos donde aparentemente todo está, digamos, normal, ¿no? Entre comillas, normal,
o va fluyendo. Creo que no está mal tener una ayuda, un facilitador. Creo que es parte de darle importancia al proceso, de cómo llevo el proceso, tener a un especialista, una persona que me vaya guiando, ¿no? Y este especialista pues tiene que, digamos, escarbar, como tú dices, ayudar a escarbar a la persona y desempolvar de dónde vienen todos estos sentimientos, ¿no? Que me pueden resultar muy dolorosos, realmente. ¿Cómo desapegarnos? Tú decías algo también bien importante. Extrañamente, paradójicamente, la forma en que nosotros nos vamos a ir desligando, si lo podemos llamar así, de ese vínculo, es con otro vínculo, formando otros vínculos incluso conmigo mismo. Conectándome conmigo mismo de forma diferente, haciendo vínculos con los demás, con las personas que nos rodean y con las cosas que nos rodean. Eso en alguna medida también nos ayuda a desvincularnos, paradójicamente, formar nuevos vínculos. No significa que vamos a olvidar a la persona o que vamos a dejar de sentir dolor por eso, no. El dolor probablemente esté ahí por mucho tiempo, pero estos vínculos, esa nueva forma de vincularme conmigo, en cómo me veo ahora yo desde esta situación, es una cosa que también tenemos que aprender a vernos de manera distinta y buscar cómo adaptarnos a ese ambiente donde la persona ya no está, cómo funcionamos ahora, cómo funcionamos incluso ante los recuerdos y las situaciones que nos desencadenan dolor. Entonces, formar vínculos, nuevos vínculos es importante. Incluso formar nuevos vínculos con personas que ya conocemos. O sea, aprender a relacionarme de otra manera con las personas que ya conocemos. Por ejemplo, una persona que pues rompió su matrimonio de ya bastante tiempo, aprendió a relacionarse mejor con su hijo a través de esta pérdida. Claro. ¿Ya? Entonces, pero eso es un proceso que poco podemos percibir en un primer momento. En un primer momento es difícil percibirlo, pero poco a poco estos vínculos nos ayudan a ver a las personas diferentes y a verme a mí de forma diferente. Y algo esencial, cuando uno está triste y destruido y derrotado, por llamarlo de alguna manera, fíjense bien dónde está nuestra atención. Nuestra atención está centrada en la persona que ya no está. No está en lo que estamos haciendo para reconstruirnos. Así es. Cada vez que yo siento dolor emocional es porque mi mente está en esa persona, en esa situación. Cada vez que yo siento, eso es algo que yo tengo que aprender. Me siento mal por esto, pero es porque tu atención está centrada ahí, está aferrada ahí. Lleva tu atención a lo que tú estás haciendo ahorita. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una mejor alimentación, estás haciendo ejercicio, estás leyendo algún libro, estás escribiendo, estás vinculándote con los demás. Haz algo, haz algo. Y generalmente cuando aprendemos a hacer este ejercicio de dónde está nuestra atención, nos damos cuenta que cuando nos sentimos mal no estamos haciendo nada. Es decir, es porque nuestra mente está demasiado ociosa pensando en la persona o en la situación que nos genera dolor. Entonces, aprender dónde está la mente aferrada, eso también es algo que se aprende, ¿no? Y que poco a poco podemos desarrollar y cultivar, incluso para cualquier otro problema, otra situación. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy
ejercitándome, estoy solamente estoy llorando o estoy realmente vinculándome mejor con los demás. Y eso es algo que se ha visto afectado por lo de la pandemia, ¿no? Se ha visto afectado, ¿no? Y es como una carga más difícil, pero de alguna manera podemos hacer vínculos incluso a través de la tecnología, ¿no? Y tratar de mantenerlos lo más que podamos. Marco, fíjate que me parece relevante y quiero rescatar dos cosas. Y ahorita pensaba, estos nuevos vínculos no necesitan uno decir, me tengo que olvidar de la persona, sino incluso fortalecer estas enseñanzas, estas cosas que uno pudo haber tenido con esa persona, sea como tú bien dices, con una separación de pareja o con un fallecimiento, pero hacer nuevos vínculos con esos nuevos aprendizajes que uno puede retomar ya cuando la persona no está solo físicamente, pero eso que ya generamos, ese tipo de aprendizaje, esas a lo mejor cosas que aprendimos, pueden formar parte de esos nuevos vínculos con nosotros mismos, ¿no? Y no solamente estar como en este punto clave que tú mencionas de la atención. Y creo que eso da lugar justamente a que podamos informar a la gente, Marco, que el proceso de duelo ha tenido diferentes perspectivas para poder abordarlo, esta cuestión de las pérdidas, y que no solamente ha sido, pues a veces con este modelo que conocemos de Kubler-Ross, de las etapas, sino activarnos más, ¿no? Desde qué estamos haciendo, no estar tan pasivos a que el tiempo lo pueda sanar, sino también ayudamos al tiempo a que pueda acentuarse, que esta sanación sea lo más reconstructiva posible y por eso hablamos ahora de varios modelos de poder trabajar las pérdidas y de esta palabra que nos mencionaste que me gusta, que es justamente reconstruir nuevamente, ¿no? De eso que en algún momento sentimos que se nos cayó, que se nos acaba el mundo y que ahora no sabemos por dónde empezar. Siempre hay que hacer como este recuento de daños, ¿no? De repente el decir, ¿qué me sirve? ¿Qué rescato? ¿Qué de plano esto no me va a servir solamente estar aquí atendiendo la necesidad de llorar o atendiendo la necesidad de vivir la ausencia, sino qué más estoy haciendo, ¿no? Que me parece algo como muy relevante que podamos nosotros transmitir y que por esa razón existen psicólogos que trabajamos todos estos nuevos modelos de abordar las pérdidas y no solamente desde esta perspectiva más tanatológica, ¿no, Marco? Sino desde cuestiones más, digamos, orientadas a la acción, pudiera decirlo, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Teorías de qué es lo que sucede en el proceso de duelo y cómo es la recuperación. Teorías psicológicas hay muchas, ¿no? Está muy estudiado esta situación del duelo. Sin embargo, creo que podemos retomar cosas de ahí y hacerlo más pragmático, hacerlo práctico y en alguna medida transmitírselo a las personas a las cuales estamos ayudando como psicólogos. Es decir, no le vamos a ayudar como psicólogos explicando, no sé, la teoría de Lázaro y Folkman, de los recursos. No, se lo vamos a transmitir de manera distinta, ¿no? Para que la persona lo apropie y en acciones concretas pueda llevar a cabo su proceso de fomentar recursos y generar recursos para hacerle frente a una situación, ¿no? Hay, como tú dices, muchos paradigmas y perspectivas de cómo abordar el duelo. Creo que una clave también, como nosotros como psicólogos, como terapeutas, es formar este vínculo de confianza, un vínculo de confianza, de compasión hacia la persona que está sufriendo. Porque fíjate, muchas veces no llegan por lo menos a mí me pasa, no sé si te ha pasado a ti, viene la persona a la consulta
Y por todo lo que plantea y todo lo que me dice, yo lo que percibo es que él cree, o esa persona cree, que lo que va a lograr es dejar de sentir dolor con las consultas. Claro. Que busca un alivio del dolor, un alivio. ¿Ya? Entonces, yo con mucho cuidado y con mucha compasión, la que puedo, le planteo esto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente busca con las sesiones? ¿Qué es lo que realmente busca? Incluso a veces le advierto de esto, que probablemente quizás en la sesión se sienta más mal, ¿no? Y que tal vez lo voy a confrontar con sus ideas nucleares. Se lo advierto. Entonces, y le digo, el dolor es algo que vamos a aprender a ponerlo a un lado, a ponerlo en el otro, llevarlo, cargarlo un momento, después descansar. Entonces, es algo que, como te digo, en los pacientes que, por lo menos que yo he visto, siento que está como esa subyacente, ¿no? Que buscan tratar de aliviar su dolor y creo que es razonable, pero es razonable también planteárselos, nosotros como terapeutas, plantearle que el dolor es algo con lo que va a lidiar por mucho tiempo, ¿no? Y que la terapia lo que va a hacer es ayudarnos un poco a reconstruir nuestra vida, y aprender a vincularnos con nosotros mismos nuevamente, ¿no? Y aparte, y aparte, ¿no? Tenemos también que facilitar el hecho de que qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, o sea, plantearle al paciente qué es lo que hace la persona con el tiempo, qué es lo que hace, porque el tiempo por sí mismo no es que cure algo en sí, sino que ocuparnos en ese tiempo es lo que nos va realmente a curar, lo que realmente va a sanar en nosotros es lo que hagamos con ese maravilloso tiempo que tenemos de vida. Entonces, tenemos que facilitarle eso también al paciente, que lo interiorice. Marco, fíjate, esta reflexión me parece interesante cuando dices, la mayoría buscamos aliviar el dolor. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos con un médico, ¿no? Con un dentista, cuando nos duele la muela. Uno quiere llegar y que nos den la pastillita mágica y que Sí, inmediatamente el exactamente. dolor desaparezca, pero creo que va más allá de eso, ¿no? Así como el Claro. médico tiene que investigar de dónde viene el dolor, qué tengo que empezar a estudiar o a indagar, qué tratamiento le puedo ofrecer para que entonces el dolor pueda ceder y no es Sí, solamente te quito ahorita el dolor con un analgésico, exacto. sino tengo que buscar cómo sanar la causa del dolor. Creo que justamente es lo mismo que tenemos que hacer con una cuestión de manejo de este dolor por pérdida, ¿no? El poder decir, Sí, voy a tener que trabajar el dolor y me parece como esto muy, muy importante que tú dices, yo les voy a tener que advertir que puedes sentir más dolor. Y eso es cierto, sí, porque mira, yo recuerdo que no sé que allá lo hayan ocupado ustedes en El Salvador, pero aquí no solamente hay como antisépticos así como muy tranquilos, sino hay antisépticos que hacen que arda, que uno se acuerda hasta de no sé qué, ¿no? Para aquí era el mertiolate y había un blanco y había un rojo. Y el rojo era el que más ardía, Marco, así de que no, ya se me pasó el dolor, ya no me lo pongas. Pero creo que a veces era esa parte que nos decían las mamás o las abuelitas, pero te va a arder, pero te va a ayudar, te va a sanar más claro, rápido, ¿no? Y creo que esa es un claro, poco claro. la intención a veces de la cuestión terapéutica, el que probablemente estar hablando de la persona, de lo que representa la pérdida, de estos apegos y desapegos y cosas que finalmente nos hacen vivir la intensidad de la pérdida, es justamente esto que tú dices, sí te va a doler. Y te va a doler pues porque vas a hablar de ella, ¿no? Porque es importante, porque hay que desmenuzar y que hay que acomodar y hay que hacer la limpieza, ¿no? Pero creo que Claro. lo necesitamos
justamente para lo mismo que haría un médico, de encontrar la verdadera causa más allá de la pérdida, digamos, que estamos viviendo, sino qué más hay en cuanto a esa intensidad que nos hace sentir dolor Claro, en esta pérdida, ¿no? Pensaba, como decías, en una relación de pareja, más allá de haber tenido esta separación, qué más estamos perdiendo, ¿no? A lo mejor mi expectativa de vida, a lo mejor el tener la necesidad que replantearme cómo voy ahora a asumir mis propias responsabilidades desde claro, manutención, desde educación con los hijos, desde cosas que seguramente pues también eso es lo que se agrega a la pérdida de la pareja, ¿no? claro. De ahora, Y, ¿qué sucede? Pues perdí un montón de cosas y eso es probablemente lo que me inquiete, lo que no me deja dormir, lo que estoy sintiendo mayor dolor, ¿no? Incluso hasta la expectativa social, ¿no, Marco? De ya no claro, tengo una pareja, ya estoy en una separación y ahora qué van a decir y yo pensaba que tenía mi familia feliz y ahora resulta que no. O sea, vienen mucho más cosas atrás, ¿no? sí. Y las personas no lo pueden visualizar, obviamente, por el dolor, pero fíjate que todo eso, ese contexto, en el ejemplo que tú dabas, es valioso, es valioso. ¿Por qué? Porque te obliga a aprender cosas nuevas. Así es. Que hay personas que no sabían ni ir al supermercado a hacer, Ujú. a hacer la quincena del mes, pero ese contexto me da la oportunidad valiosa de aprender esto y tener autodeterminación y decir, bueno, tengo que encargarme ahora de los impuestos, tengo que ahora encargarme de administrar mis finanzas de manera más responsable. Y todo esto, como te digo, es un contexto rico y valioso que las personas en el momento no lo vemos, no lo podemos ver. Y te lo digo también de manera personal porque he sufrido pérdidas también muy significativas. Entonces uno con el dolor no logra porque está como nubilado por ese dolor, ¿no? Entonces, pero poco a poco, si uno se enfoca en tratar de reconstruirse nuevamente, uno puede llegar incluso a ser una versión mucho mejor de la que era antes y, y tener estos recursos personales, ¿no? Para hacerle frente a nuevos retos que seguramente vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues sí, a veces vamos a tener lo que llamamos también los psicólogos conductas un poquito más de tratar de conectarnos con el vínculo a veces y eso nos genera dolor. Otra vez nuevamente hacia el vínculo y vamos a estar oscilando de unas conductas a otras hasta que quizás llegamos a un punto de equilibrio en donde nos centramos más en la restauración, ¿no? Poco a poco, vamos en esa inercia de restaurarnos. Cuando nos damos cuenta, hemos caminado y hemos avanzado. Entonces, eh, también como psicólogos creo que también tenemos que tener cuidado en eso, porque la resignificación emocional es algo que solo el paciente y solo la persona que ha sufrido la pérdida va a llegar a ese insight, a esa iluminación, ¿ya? Que va a resignificar va a llegar ese momento que no, a mi papá no es que me lo robó el COVID, no me lo robó, no me lo robó, simplemente él se enfermó y su cuerpo era muy débil como para soportarlo. Y las personas en mí mismo, ¿no? Lo veo también ahí. Entonces, esa resignificación, sí solitos vamos aprendiendo a darla poco a poco, de manera muy paulatina. Aunque
porque como te planteaba en el ejemplo, esta persona que perdió su matrimonio de años, después de un tiempo de verlo en terapia, hasta después le costaba aceptar, pero decir, es que ahora me llevo mejor con mi hijo, ahora tenemos una mejor relación, ahora nuestra relación es, seguramente, si no nos hubiéramos separado, esta relación con mi hijo no estaría así de bien, no estaría así de bien. Y le costaba aceptarlo, le costaba, porque hasta eso nos cuesta ver, ¿no? Lo positivo, nos cuesta aceptarlo también. Entonces, eso sucede con las pérdidas por muerte también, ¿no? Nos cuesta visualizar que hemos aprendido, por ejemplo, que hemos crecido, nuestros padres ahora están pues en otro plano de conciencia y nosotros estamos pues haciéndonos más responsables por nuestras vidas, ¿no? Y bueno, enseñando lo que ellos nos enseñaron a nuestros hijos. Entonces es una resignificación lenta y gradualmente vamos a ir haciendo. Ese es el objetivo. Pero justamente qué importante, Marco, darnos cuenta que resignificar es como acomodar las cosas, ¿no? A veces uno piensa que tiene que empezar de cero, así como todo se cayó y ahora hay que empezar de cero. Yo siempre utilizo a lo mejor el decir, esto es como un sismo, ¿no? Un sismo fuerte que no esperaba, que me tiró todo, pero que no tengo que empezar de cero. Hacer el recuento de daños es pues ver qué sí puedo utilizar. A veces los cimientos están muy fuertes y no tengo que empezar de cero. Tengo que a lo mejor ver cómo fortalezco esos cimientos que yo ya traigo y que justamente a veces cuando hay un fallecimiento, pues los cimientos me los puso la persona que no está y que la seguiré teniendo presente y que eso justamente es parte de seguir teniendo a la persona, no físicamente, sino una forma distinta dentro de mi vida, ¿no? Porque los Claro, cimientos me los exactamente. dio esa persona y yo estoy edificando ahora una nueva historia, ¿no? Entonces creo que de repente ese dolor, como bien lo dices, no nos deja ver mucho más allá de ya no hay nada, pero uno tiene que empezar a tomar como el tiempo también de aliado y ahorita yo empataba entre el tiempo me va a ayudar para observar, para permitirme expresar, pero también el tiempo lo tengo que tomar para poder reedificar nuevamente mi casa que se me cayó y que entonces pueda ser Exactamente. incluso hasta más fuerte, ¿no? Porque me di cuenta que los castillos no estaban bien puestos, que le puedo meter un Exactamente. material de mayor calidad, que Exactamente. tendré a lo mejor que modificar lo que había estado a lo mejor ya ahí desgastado y que no siempre alcanzamos a ver y que tenemos que darnos cuenta y además reconocer que ahí podemos llegar, ¿no, Marco? A una nueva historia de vida, a veces mucho más fuerte que la que pudimos Claro. haber sentido ante esta pérdida. Claro, como te decía, incluso ser una mejor versión de persona, ¿no? Y salir pues victorioso, si queda bien esa palabra, de una situación pues que como tú lo planteas, parece un sismo, parece un terremoto, ¿no? Que sacudió todo. Y a mejorar esos cimientos incluso para poder volver a construir ahí. Y algo también que tú señalabas que me parece excelente, es que las personas que fallecen, ¿no? Realmente no se van del todo de nosotros, no se van. Eso hay que tenerlo muy presente. Su plano de existencia pasa a ser distinto, no es físico, pero es a otro nivel, ¿no? Todos sus valores, todas las cosas que yo aprendí de esta persona, e incluso si en caso fuera mi padre, pues yo llevo información genética de mi padre está en mi propio cuerpo, va a estar en el cuerpo de mi hijo, en alguna medida esa información va a continuar.
también está en los valores que yo he aprendido y que voy a transmitir a mi generación también. Entonces, Claro. en alguna medida, siempre va a haber una forma de conectarse con ese ser significativo. Siempre va a haber una forma de conectarse. ¿Cómo? Pues, como dice Thich Nhat Hanh en un epitafio, en uno de sus famosos libros, dice, si haces una tumba para mí, asegúrate que tenga un epitafio que diga, no estoy aquí, tampoco estoy allá afuera. Si estoy en algún lugar, es en tu respiración consciente y en tus pasos apacibles. Entonces, en nuestra memoria, en nuestro ser, viven nuestros seres queridos. Y tenemos que homenajearlos en ese sentido, ¿no? Tener una vida de virtud lo más que podamos. Y es el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros seres queridos, ¿no? Tener una vida feliz con bienestar, ¿no? Y a veces creo que no nos damos cuenta de eso, ¿no, Marco? A veces pensamos que la pérdida viene a destruir mi vida, cuando en ocasiones viene lo contrario, viene a Sí. enriquecer mi vida y viene a darme cuenta que, por ejemplo, ahora que tuvimos muertes por COVID, pues es voltear a ver cómo me estoy cuidando, cómo estoy atendiendo las necesidades de mi cuerpo. Sí he tenido oportunidad de hablar con mi gente querida porque pues llegaron muertes inesperadas y súbitas, el que podamos hablar de cosas que probablemente no hablamos de forma cotidiana y que eso puede enriquecer pues nuestra forma justamente de ver la vida y tener una perspectiva completamente distinta a la que teníamos, ¿no? Y yo creo que por eso hablamos ahora de la vida antes del COVID y de la vida después del COVID, porque realmente pues vino también a movernos un poco esta perspectiva y hay que pues aprender pues a visualizar qué nos dejó también estas pérdidas, ¿no, Marco? Tenemos ya Claro. unos minutos para concluir, pero ha sido un programa bastante enriquecedor, pero no sé si quieras dejarnos un mensaje, una reflexión también al Sí, respecto, Marco. sí. Quizás como reflexión, un ejercicio que podemos hacer todos los días. Uno es pensar o celebrar la preciada vida humana. La preciada vida humana es un regalo que se nos ha sido dado, si lo queremos ver así. Entonces, esta plataforma humana, pues, es valiosa y es una oportunidad para crecimiento espiritual, ¿no? La segunda reflexión que tenemos que hacer todos los días es sobre nuestra propia muerte y la impermanencia, sobre nuestra propia muerte, es decir, nada ni nadie dura para siempre. Y buscar qué es lo que me va a ser útil a mí en ese momento de transición. O como punto número 3, quizás pensar un poquito en las causas y sus consecuencias. Todo mi presente es el resultado natural de mis acciones pasadas, de las cuales soy absolutamente responsable, así como mi futuro será el resultado natural de mis acciones presentes, de las cuales soy absolutamente responsable, ¿verdad? Entonces, con esos 3 reflexiones, podemos cerrar nuestro día o empezar nuestro día y encaminarnos a una vida de bienestar, ¿verdad? O hacer lo posible porque esto sea así, ¿no? Y creo que nos dejas grandes tareas, Marco, porque no estamos acostumbrados a ver hacia adentro, ¿no? Claro, claro. Estamos más viviendo como la Se prisa, fue. como lo de externo, como estar pendientes de algunas otras cosas y que creo que es justamente el voltear a ver ese foco de atención del que nos hablabas. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con las emociones? ¿Qué está pasando con todas aquellas cosas que yo pensaba que tenía y ya no tengo? Todas estas cuestiones que uno tendrá que asumir también, y me parece importante que lo hayas dicho, de hacernos responsables también de lo que a mí me corresponde, ¿no? No puedo
responsabilizarme de otras personas, pero sí de lo que a mí me toca y de también saber hacia dónde quiero llevarle la dirección de mi vida, ¿no? Que siempre Exactamente. le echamos la culpa a la persona externa, al ambiente, no, a veces Al hasta gobierno, a al todo. gobierno, exacto, a todos, pero no estamos volteando a ver qué estoy haciendo también, pues para estar teniendo como un equilibrio de vida, ¿no? Hasta en Y la parte parte, activa como de lo nuestra vida. manejamos en paliativos, en la parte física, cómo estoy cuidando mi cuerpo, qué me dice mi cuerpo, cómo estoy cuidando las emociones, también como hacia dónde las estoy incluso depositando y cómo también estoy trabajando estas cuestiones más de índole espiritual, si lo necesito, si lo he atendido, si no lo he atendido. Y creo que este ejercicio que nos dices de autoobservarnos es la clave también para saber Sí. qué tengo que trabajar, cómo lo puedo trabajar, cómo poder solicitar incluso la ayuda, quién me va a acompañar en este proceso y pues darnos esa oportunidad, ¿no, Marco? Sí, como otro ejercicio de excelentes resultados, yo sé que suena así un poco, no sé, como a receta de cocina, pero bueno, es hacer una retrocognición de nuestro día, de cómo ha estado nuestro día, ¿verdad? Al terminar nuestro día, ¿verdad? Es un ejercicio para autoobservarnos también, hacer este ejercicio de introspección, Claro. ¿verdad? Hacer una retrocognición, cómo está nuestro día, qué hice, cómo reaccioné, qué cosas dije, qué cosas no debí decir, o cómo pude haber actuado mejor, rápido, de manera rápida y sencilla, y practicarlo, ¿no? Como te digo, como un ejercicio realmente que nos va a ayudar a ser mejores personas, ¿no? Observando cómo nos comportamos. Y que justamente esta propuesta que haces de saber cómo fue mi día, ¿no? Y no solamente decir, ah, pues sí, me enojé, más bien me hicieron enojar, sino que, ¿qué me enojó? ¿Qué pude haber hecho? Y por qué estoy generando este tipo de respuesta, ¿no? Que creo Claro, que de claro, repente, como bien decíamos, solo lo dejamos hacia afuera y de, tú me hiciste enojar cuando la pregunta es, ¿por qué me enojé? ¿Qué es lo que exactamente, provocó que yo me sintiera a lo mejor agredido, que hiciera este tipo de exacto. respuesta? Y que creo que no siempre tenemos esa costumbre, ¿no? Así como nos ponemos la pijama y las mujeres nos desmaquillamos y nos quitamos como todo de encima, creo que es importante antes de acostarnos el poder hacer este ejercicio que nos recomiendas y creo que eso desde nuestra perspectiva puede enriquecer pues nuestra forma de vida, ¿no? Claro, El poder claro, buscar no solamente el decir pues esto lo hice mal, sino qué pude haber hecho, atrevernos a cambiarlo al día siguiente, ¿no? Siempre exacto. tendremos esa oportunidad y también valorar la respuesta. A lo mejor vemos que el simple hecho de cambiarle el tono, la forma en cómo pedimos las cosas, el sonreírle a la persona de al lado, el levantarnos con una actitud diferente, nos cambió el día y que no Exacto, dependió justo de lo externo, sino de lo que yo pueda realizar. Marco, no exactamente. sé si puedas también ayudarnos con tus contactos, cómo te puede localizar la gente, porque este programa, fíjate que llega afortunadamente a Latinoamérica. Hemos tenido también otros países como en España o en Francia que nos escuchan. Y pues si alguien quiere pues esta parte de apoyo tuyo como experto, ¿dónde te localizan? ¿Cómo te localizan? Si lo puedes hacer en línea también, que ahora nos facilita esta parte pues nos puedas dejar como la manera de cómo contactarte. Sí, me pueden contactar a través de Instagram, ¿no? Como psicooncología SV, psicooncología SV, y ahí me mandan un mensaje directo en el caso me quisieran contactar, y ahí voy a estar, ya la otra semana comienzo a subir algunos reels relacionados a, a toda la adyuvancia o todo el apoyo que se le puede dar a los pacientes con dolor crónico y con dolor producido por cáncer. Creo que la psicología tiene mucho que aportar también a ese tema,
¿no? Y a partir de la otra semana voy a estar subiendo esos reels relacionados a ese tipo de intervenciones no farmacológicas para el dolor. Está perfecto, Margo, porque uno es más fácil que vea una información súper rapidita, pero enriquecedora. De repente a lo mejor tener más tiempo, pero creo que es importante. Te vamos a postear en las redes de Metamorfosis para que ahí también la Excelente. gente te Gracias. tenga direccionado y cualquier Gracias. cosa, pues que tú nos quieras compartir con todo el gusto del mundo, tú nos las envías, nosotros la compartimos y podemos seguir aprendiendo mutuamente, ¿no? Encantadísimo, Leticia. Aquí estamos a la orden. Pues Y un abrazo Marco, desde El Salvador. muchísimas gracias que te hayas dado la oportunidad de hacernos este pequeño espacio, de poder compartir contigo y aprovechar la tecnología para estar cerca, aunque estás muy lejos, pero creo que es pues muy enriquecedor haberte tenido hoy, haber platicado sobre estas cuestiones de aprendiendo desde mi pérdida. Marco, muchísimas gracias, de verdad, y un placer tenerte aquí y esperemos que no sea la única vez que compartas con nosotros alguna temática. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leticia. Gracias a ti. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos nuevamente hablando de algún tema interesante que enriquezca nuestra vida y aprendamos del día a día aquí en Metamorfosis, Vida y Muerte. Hasta la próxima.